Imagina por un momento una estructura tan inmensa que puede verse desde las montañas más altas del continente asiático. Una línea interminable que serpentea por desiertos, atraviesa cordilleras y se pierde en el horizonte como si alguien hubiera trazado una cicatriz sobre la faz de la tierra. La Gran Muralla China se extiende a lo largo de miles y miles de kilómetros, cruzando provincias enteras, bordeando precipicios y trepando por laderas que parecen imposibles de conquistar. Y sin embargo, ahí está. Lleva siglos resistiendo el viento, la lluvia, las guerras y el olvido. Pero detrás de esa imagen majestuosa que aparece en las postales y en los libros de historia, hay algo que pocas veces se cuenta con la calma que merece. Algo que tiene que ver con las manos que la levantaron, con los cuerpos que cayeron durante su construcción y con las vidas que quedaron enterradas, en algunos casos literalmente entre sus piedras. ¿Cómo fue posible que una civilización decidiera construir algo tan descomunal en una época donde no existían máquinas, donde cada bloque de piedra tenía que ser arrastrado por fuerza humana, donde el frío de las montañas del norte podía matar a un hombre en cuestión de horas? ¿Quiénes fueron las personas que trabajaron en esa obra durante generaciones enteras, sin que sus nombres aparecieran jamás en ningún registro oficial? ¿Y por qué hoy millones de turistas caminan por esos muros sonriendo para una fotografía sin detenerse a pensar en lo que costó levantar cada uno de esos tramos? En los próximos minutos vamos a recorrer la historia documentada de la Gran Muralla China, desde sus orígenes más remotos hasta su estado actual. Y vamos a reflexionar sobre lo que realmente significó para quienes la construyeron y para quienes la heredaron. Si te interesan las historias que se esconden detrás de los grandes monumentos del mundo, esos relatos que van mucho más allá de lo que cuentan las guías turísticas, quédate y acompáñanos. Comenzamos. Oficialmente, la Gran Muralla China es considerada una de las obras de ingeniería más extraordinarias de la historia de la humanidad. Los registros históricos la sitúan como un sistema de fortificaciones que comenzó a construirse de forma fragmentada hace más de 2000 años, aunque algunas fuentes sugieren que ciertos tramos iniciales podrían remontarse incluso más atrás en el tiempo. Su función principal, según la versión institucional, era la defensa del territorio chino frente a las incursiones de los pueblos nómadas del norte, especialmente los Xiongnu, los mongoles y otras tribus que durante siglos representaron una amenaza constante para las dinastías que gobernaban el centro y el sur del país. En términos arquitectónicos, la muralla es una obra de una complejidad asombrosa. No se trata de un muro único y continuo, como muchas veces se imagina, sino de un entramado de muros, torres de vigilancia, fortines, pasos militares, fosos y caminos que se fueron construyendo, ampliando, modificando y reconstruyendo a lo largo de distintas épocas y bajo distintos gobiernos. La longitud total del sistema, incluyendo todos sus ramales y extensiones, ha sido estimada por estudios recientes en más de 21.000 kilómetros, una cifra que resulta casi imposible de concebir cuando uno intenta imaginarla sobre el terreno. La muralla atraviesa desiertos como el de Gobi, escala montañas que superan los 1000 metros de altitud, cruza ríos, se adentra en mesetas desoladas y conecta regiones que, de otro modo, habrían permanecido completamente aisladas entre sí. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y es, sin ninguna duda, uno de los símbolos más reconocibles de la civilización china en todo el mundo. Pero toda gran construcción tiene una historia más amplia que rara vez aparece en los folletos.
Y en el caso de la Gran Muralla, esa historia es particularmente compleja, porque detrás de su grandeza arquitectónica se esconde un relato humano que involucra a millones de personas, a sistemas de trabajo que hoy nos resultarían difíciles de aceptar, y a decisiones políticas que marcaron el destino de generaciones enteras. Para entender el origen de la muralla, hay que retroceder hasta una época en la que China no era un país unificado, sino un conjunto de reinos independientes que luchaban entre sí por el control del territorio. Estamos hablando del período conocido como los reinos combatientes, una etapa que abarcó aproximadamente desde el siglo V hasta el siglo III antes de nuestra era. Durante ese tiempo, varios de esos reinos comenzaron a levantar muros defensivos en sus fronteras, no solo para protegerse de los pueblos del norte, sino también para defenderse unos de otros. Aquellos primeros muros eran construcciones relativamente modestas si las comparamos con lo que vendría después. Estaban hechos principalmente de tierra apisonada, una técnica que consistía en compactar capas de tierra húmeda entre moldes de madera hasta formar una estructura sólida y resistente. No eran muros de piedra pulida ni de ladrillo cocido. Eran muros de barro, levantados con las manos desnudas de miles de trabajadores que, en muchos casos, eran campesinos reclutados a la fuerza para cumplir con las exigencias de sus gobernantes. Pero el verdadero punto de inflexión en la historia de la muralla llegó con un hombre cuyo nombre resuena todavía hoy como uno de los más poderosos y controvertidos de toda la historia china. Qin Shi Huang, el primer emperador de China, el hombre que logró unificar los reinos combatientes bajo un solo gobierno centralizado en el año 221 antes de nuestra era. Su visión era tan ambiciosa como despiadada. No solo quería gobernar todo el territorio, sino que quería protegerlo de cualquier amenaza exterior. Y para ello, ordenó la conexión y ampliación de todos los muros existentes en una sola línea defensiva que recorriera la frontera norte del imperio. Lo que ocurrió a partir de ese momento es algo que los historiadores han intentado reconstruir durante siglos y que sigue generando debate incluso hoy. Según las crónicas antiguas, especialmente las del historiador Sima Qian, que escribió apenas un siglo después de los hechos, el emperador movilizó a cientos de miles de personas para trabajar en la construcción de la muralla. Algunas fuentes hablan de 300.000 personas, otras elevan la cifra a varios cientos de miles más. Es difícil determinar un número exacto, pero lo que parece claro es que la magnitud de la obra requirió una cantidad de mano de obra que no tenía precedentes en la historia de la humanidad hasta ese momento. Y aquí es donde la historia se vuelve más difícil de contar con ligereza. Porque esos trabajadores no eran, en su mayoría, obreros profesionales ni artesanos especializados. Eran campesinos arrancados de sus tierras, prisioneros de guerra, condenados por delitos menores y soldados que habían sido destinados a las obras como una forma de castigo o de servicio obligatorio al Estado. El sistema de trabajo forzado que se estableció durante la dinastía Qin es uno de los aspectos más oscuros de la historia imperial china. Y la construcción de la muralla fue, con toda probabilidad, una de sus manifestaciones más extremas. Las condiciones en las que trabajaban estas personas son difíciles de imaginar desde nuestra perspectiva actual. Las zonas donde se levantaba la muralla eran, en muchos casos, regiones extremadamente inhóspitas. En el norte, las temperaturas podían descender muy por debajo de los 0 grados durante los largos meses de invierno. En el desierto de Gobi, el calor del verano era abrasador y el agua escaseaba hasta límites peligrosos.
En las montañas, los trabajadores tenían que cargar piedras y materiales por pendientes casi verticales, sin más herramientas que sus propios cuerpos y unas cuerdas rudimentarias. Las jornadas de trabajo, según lo que indican diversos registros y crónicas de la época, eran agotadoras. No existían horarios regulados ni descansos establecidos como los que hoy asociamos con cualquier tipo de actividad laboral. Los trabajadores comían lo mínimo necesario para mantenerse en pie. Dormían en campamentos improvisados y estaban sometidos a una vigilancia constante por parte de los supervisores militares que dirigían las obras. Es probable que las enfermedades fueran una de las principales causas de muerte entre los trabajadores. Las infecciones, la desnutrición, la exposición al frío extremo y el agotamiento físico debieron de cobrar un número incalculable de vidas a lo largo de los años que duró la construcción. Algunos documentos históricos sugieren que los cuerpos de los fallecidos eran enterrados en las inmediaciones de la muralla, y en algunos casos, según ciertas tradiciones populares, los restos podrían haber quedado incorporados a la propia estructura del muro. Esta idea ha alimentado durante siglos la leyenda de que la Gran Muralla es, en cierto sentido, un cementerio monumental, una tumba colectiva que se extiende a lo largo de miles de kilómetros. Ahora bien, es importante ser cuidadosos con esta afirmación. Las excavaciones arqueológicas que se han realizado en distintos tramos de la muralla han encontrado restos humanos en las cercanías de algunos sectores, pero no se ha demostrado de forma concluyente que los cuerpos fueran incorporados deliberadamente a la estructura del muro como material de construcción. Lo que sí parece claro es que muchos trabajadores murieron durante las obras y fueron enterrados cerca del lugar donde cayeron, simplemente porque no había forma práctica de trasladar sus cuerpos a otro sitio. Todo esto formaba parte de un sistema que estaba profundamente normalizado en su tiempo. Las grandes obras del mundo antiguo, desde las pirámides de Egipto hasta los acueductos romanos, requirieron cantidades enormes de mano de obra, y en casi todos los casos, esa mano de obra fue obtenida mediante mecanismos que hoy consideraríamos inaceptables. La diferencia con la Gran Muralla es quizá la escala. Ninguna otra construcción en la historia requirió tantas personas, durante tantos años, en condiciones tan extremas. Y sin embargo, la muralla que construyó Qin Shi Huang no fue la que conocemos hoy. Aquella primera muralla, la de tierra apisonada y piedra sin labrar, fue deteriorándose con el paso de los siglos. Las lluvias, el viento y las propias incursiones de los pueblos nómadas fueron deshaciendo tramos enteros de la construcción. Las dinastías que sucedieron a los Qin tuvieron que decidir una y otra vez y si valía la pena invertir los recursos necesarios para mantener y reparar la muralla, o si era mejor buscar otras formas de defensa. Durante la dinastía Han, que gobernó China desde el año 206 antes de nuestra era hasta el año 220 de nuestra era, la muralla fue ampliada considerablemente hacia el oeste, adentrándose en el corredor de Hexi y llegando hasta las regiones del actual Xinjiang. Esta extensión tenía un propósito que iba más allá de lo puramente militar. La ruta de la seda, aquella red de caminos comerciales que conectaba China con el Mediterráneo, atravesaba precisamente esas regiones. Y la muralla servía como protección para las caravanas que transportaban seda, especias, metales preciosos y otros productos de un extremo a otro del continente. Los Han también perfeccionaron el sistema de torres de vigilancia que se distribuían a lo largo de la muralla. Estas torres funcionaban como puestos de observación
desde los cuales los soldados podían detectar la presencia de ejércitos enemigos a gran distancia. Cuando se avistaba una amenaza, se encendían hogueras de señales que transmitían la alarma de torre en torre, recorriendo cientos de kilómetros en cuestión de horas. Era un sistema de comunicación militar extraordinariamente eficaz para su época, y algunos historiadores lo han comparado con una especie de telégrafo primitivo que permitía coordinar la defensa de un territorio inmenso. Pero mantener todo ese sistema tenía un coste enorme. Las guarniciones de soldados que custodiaban la muralla necesitaban ser alimentadas, equipadas y relevadas con regularidad. Los tramos dañados por el clima o por los ataques debían ser reparados constantemente. Y las regiones más remotas de la muralla, aquellas que se adentraban en el desierto o en las montañas más inaccesibles, eran especialmente difíciles de abastecer. Para los soldados destinados a esos puestos, la vida en la muralla era una existencia de aislamiento casi total, marcada por el frío, la monotonía y la amenaza constante de un ataque que podía llegar en cualquier momento. Algunos de los documentos más conmovedores que se han encontrado relacionados con la muralla son precisamente las cartas y los registros administrativos de esas guarniciones fronterizas. En ellos se pueden leer quejas por la falta de suministros, peticiones de ropa de abrigo, informes sobre soldados enfermos o desertores, y en algunos casos, o mensajes personales que revelan la soledad y el desamparo de quienes vivían en los confines del imperio. Hay un fragmento que se ha conservado, encontrado en una de las torres del noroeste, donde un soldado escribe algo que podría traducirse aproximadamente como una súplica para que le envíen ropa porque el frío es insoportable. No sabemos quién era ese soldado. No conocemos su nombre ni su destino final. Pero su mensaje ha sobrevivido durante más de 2000 años, grabado en una tablilla de bambú que el desierto conservó casi intacta. Es en detalles como ese donde la historia de la muralla deja de ser un relato de grandeza imperial y se convierte en algo mucho más íntimo, mucho más humano. Porque detrás de cada kilómetro de muro hay personas concretas, con vidas concretas, de que fueron obligadas a participar en un proyecto que las superaba por completo. Tras la caída de la dinastía Qin, apenas unos años después de la muerte de su primer emperador, la Gran Muralla entró en una fase de abandono y decadencia. El imperio unificado se desmoronó rápidamente, dando paso a un nuevo período de guerras civiles y divisiones. Los gobernantes de las dinastías que le sucedieron, los Han occidental y posterior, y más tarde las dinastías del norte y del sur, tuvieron que enfrentarse a problemas mucho más inmediatos que el mantenimiento de una línea defensiva de miles de kilómetros. La muralla, aquella obra colosal que había consumido incontables vidas y recursos, comenzó a ser devorada por la arena, la lluvia y el tiempo. Muchos tramos, especialmente aquellos construidos con tierra apisonada en las regiones más áridas, se desmoronaron por completo. Las torres de vigilancia quedaron vacías, los caminos de patrulla se cubrieron de hierba, y la línea que había sido símbolo de poder se convirtió, en muchos lugares, en un simple accidente geográfico más. Sin embargo, la idea de una barrera contra los pueblos de las estepas nunca desapareció del todo. Cada vez que una nueva dinastía lograba consolidar el control sobre las llanuras centrales de China, surgía la misma pregunta estratégica: ¿cómo proteger las fronteras sin tener que librar guerras interminables en territorios hostiles? La respuesta volvía a ser, inevitablemente, la muralla.
Pero reconstruirla no era tarea sencilla. Significaba volver a movilizar a decenas de miles de personas. Volver a destinar una parte enorme del presupuesto estatal a piedra, ladrillo, madera y comida para los trabajadores, va y volver a imponer un sistema de reclutamiento, que en el fondo era una forma de trabajo forzado disfrazada de deber cívico o castigo legal. Fue durante la dinastía Ming, que gobernó desde el año 1368 hasta el año 1644, cuando la Gran Muralla adquirió en gran medida la apariencia que hoy reconocemos. Los Ming heredaron un imperio que había sido expulsado del norte por los mongoles, y su obsesión por la defensa de la frontera se convirtió en una prioridad absoluta. A diferencia de los Qin, que usaron principalmente tierra apisonada, los Ming contaban con una tecnología más avanzada y con una mayor disponibilidad de materiales. Empezaron a utilizar ladrillos de arcilla cocida, o que eran más resistentes a la intemperie y más fáciles de transportar y colocar que los bloques de piedra brutos. También reforzaron las estructuras con mortero de cal. Añadieron almenas para que los arqueros pudieran disparar desde una posición protegida, y diseñaron un sistema de trincheras y pasadizos internos que permitían mover tropas a lo largo del muro sin ser vistas desde el exterior. El resultado de este esfuerzo monumental es el tramo de muralla más famoso y mejor conservado, el que se encuentra cerca de Pekín, en la región de Badaling y Mutianyu. Esa sección, con sus piedras talladas con precisión, sus torres de vigilancia de 3 pisos y sus empinadas escaleras de subida, es en realidad una obra del siglo XVI, construida más de 1700 años después de que Qin Shi Huang ordenara los primeros muros. Es importante recordar esto, porque cuando miramos las imágenes de la Gran Muralla, lo que estamos viendo, en su mayoría, es el legado de los Ming, no el de los primeros emperadores. Pero, ¿cómo se organizaba una construcción de semejante envergadura en una época sin grúas, sin camiones, sin electricidad? La respuesta nos lleva de nuevo al corazón de la tensión histórica. Los Ming perfeccionaron un sistema que, en el papel, era eficiente, pero que en la práctica dependía de la explotación de una mano de obra masiva y mal pagada. El Estado estableció lo que se conocía como sistema de guardias y patrullas, que obligaba a los campesinos de las provincias cercanas a prestar servicio militar en la frontera. Pero también se utilizaba a prisioneros, a trabajadores contratados a bajo costo, y en algunos períodos de máxima emergencia, a simples reclutas forzosos arrancados de sus aldeas. El proceso de construcción era agotador. Los ladrillos, que podían pesar más de 10 kilogramos cada uno, tenían que ser fabricados en hornos locales, transportados en carretas de madera o en terrenos montañosos, cargados a hombros por equipos de trabajadores. Las piedras más grandes, algunas de varias toneladas, se extraían de canteras cercanas y se arrastraban con cuerdas y poleas rudimentarias por pendientes que a menudo superaban los 45 grados de inclinación. Los ingenieros de la época habían desarrollado técnicas para subir materiales por acantilados utilizando andamios de madera y grúas de torsión simples. Pero el riesgo de accidente era altísimo. Una caída desde una altura de 20 o 30 metros. Algo que debía ocurrir con cierta frecuencia, me era casi siempre mortal. Las condiciones de vida en los campamentos de construcción eran precarias. Los trabajadores dormían en refugios de lona o en chozas de barro, expuestos al frío del invierno en las montañas del norte, donde las temperaturas pueden bajar de los 20 grados bajo cero,
y al calor sofocante del verano en las regiones desérticas. La comida era escasa y monótona, basada en granos como el mijo y el arroz, con muy poca proteína. Las enfermedades, especialmente la disentería y las infecciones respiratorias, se propagaban rápidamente en esos lugares hacinados y sucios. Los registros de la época hablan de fiebres de la frontera que diezmaban a los trabajadores en cuestión de semanas. Es probable que la mortalidad entre los constructores fuera altísima, aunque es difícil establecer cifras precisas. Algunos historiadores han intentado hacer estimaciones basándose en la longitud total de la muralla y en la densidad de enterramientos encontrados en algunas zonas, pero esos cálculos son muy especulativos. Lo que sí sabemos con certeza es que el Estado Ming mantenía un registro estricto de los hombres enviados a trabajar en la muralla, y que muchos de esos nombres aparecen en listas de desaparecidos o fallecidos en servicio. En muchos casos, las familias de los trabajadores no recibían notificación alguna de la muerte de su ser querido. Simplemente, el hombre partía y nunca regresaba. Para una familia campesina, perder al padre o al hijo mayor en una obra estatal era una catástrofe que podía significar la ruina económica y la imposibilidad de pagar los impuestos. Pero la construcción era solo el principio. El verdadero desafío, como ya se mencionó en la primera parte, era mantener aquella línea defensiva a lo largo de los siglos. La muralla no era una fortaleza estática, era un sistema vivo que requería una atención constante. Cada año, después del deshielo de la primavera o tras las lluvias torrenciales del verano, secciones enteras del muro se venían abajo. Los soldados destacados en las guarniciones tenían la obligación de reparar los daños, lo que significaba un trabajo adicional agotador que se sumaba a sus deberes de vigilancia. La vida en las torres de vigilancia era una existencia de una monotonía brutal. Los soldados pasaban meses, incluso años, en puestos aislados, con la única compañía de otros hombres y la vista de un paisaje desolado. Su función era simple en teoría: vigilar el horizonte, avistar cualquier movimiento sospechoso y encender las señales de humo o fuego en caso de peligro. En la práctica, la mayoría de los días transcurrían sin novedad. Los registros que han sobrevivido, escritos en papel o en bambú por los propios soldados, hablan de la lentitud del tiempo, del aburrimiento, de la nostalgia por sus hogares en las llanuras del sur, de la falta de suministros y de la dureza del clima. Un documento particularmente revelador es el llamado Diario de un soldado de la muralla, atribuido a un tal Liu, destinado en una torre cerca del desierto de Gobi durante el reinado del emperador Wanli, a finales del siglo XVI. En sus anotaciones, Liu describe cómo el viento del norte azota la torre día y noche, cómo el agua que traen los carros desde el último oasis sabe a barro, cómo sueña con el sabor de un melocotón fresco de su pueblo natal, a cientos de kilómetros de allí. También habla de los castigos por negligencia. Si un soldado se dormía durante su turno de guardia, podía ser ejecutado en el acto. La presión era constante. El miedo a un ataque que nunca llegaba, mezclado con el terror a las represalias de sus propios superiores. Este contraste entre la grandeza del proyecto y la miseria de quienes lo sostenían es quizá el núcleo de la reflexión que debemos hacer. La muralla era, para el Estado Ming, un símbolo de soberanía y una herramienta de defensa. Para los campesinos reclutados, era una condena. Para los soldados destinados a sus torres, era una prisión con vistas a un desierto o a una montaña. Y sin embargo,
Todos ellos, a su manera, formaban parte de la misma maquinaria. El sistema económico que sostenía la muralla era igualmente complejo y agotador. Cada guarnición necesitaba un suministro constante de grano, carne salada, armas, pólvora, ropa de abrigo y herramientas de reparación. Esos suministros tenían que ser transportados desde los almacenes del Estado, situados en ciudades como Pekín o Changjiakou, a través de caminos que en invierno se convertían en pistas de hielo y en verano en torrentes de barro. El coste logístico era astronómico. Algunos estudios económicos basados en los registros fiscales Ming sugieren que el mantenimiento de la muralla y sus guarniciones podía llegar a consumir hasta un 10% del presupuesto militar total de la dinastía en los períodos de mayor tensión con los mongoles. Ese dinero, esos recursos, salían de los impuestos que pagaban los campesinos de todo el imperio. Cada saco de arroz, cada rollo de tela, cada moneda de cobre que se enviaba a la frontera, era quitado de las manos de alguien que ya vivía al límite de la subsistencia. Es posible que, para muchas familias del sur de China, la muralla fuera algo abstracto, una noticia lejana sobre la gran obra del norte. Pero su esfuerzo, su hambre, su trabajo, estaba literalmente en los cimientos de aquella barrera de piedra. La muralla era, en ese sentido, un impuesto hecho piedra, un sacrificio colectivo convertido en arquitectura. Y sin embargo, a pesar de todo ese esfuerzo, la Gran Muralla no cumplió del todo su función principal. Los mongoles y más tarde los manchúes lograron cruzar la muralla en varias ocasiones. En el año 1550, las fuerzas mongolas lideradas por Altan Khan llegaron a asediar Pekín, a menos de 100 kilómetros de la capital, a pesar de la muralla. Los manchúes, que fundarían la última dinastía imperial, la Qing, entraron en China precisamente a través de la puerta de Shanghaiwan, en el extremo este de la muralla, en el año 1644. La muralla no era una barrera infranqueable. Era un obstáculo que podía ser superado con suficiente determinación, conocimiento del terreno o simplemente sobornando a un guardia. Su verdadera función, con el tiempo, se fue transformando. Dejó de ser solo una línea de defensa militar para convertirse en un símbolo de la civilización china frente al bárbaro del norte. Un símbolo de la voluntad imperial de proteger el centro del mundo. Un símbolo de la capacidad del Estado para movilizar recursos y personas a una escala sin precedentes. Ese significado simbólico era tan poderoso que, incluso cuando su utilidad militar decayó, la muralla siguió siendo mantenida, reparada y, en algunos lugares, ampliada. Pero el tiempo, ese enemigo contra el que ninguna muralla puede luchar eternamente, terminó por imponerse. Con la caída de la dinastía Qing en el año 1912 y el establecimiento de la República de China, las prioridades cambiaron por completo. El país se sumergió en guerras civiles, invasiones extranjeras y revoluciones. La Gran Muralla, aquella obra que había absorbido tantas vidas y tanto dinero, quedó abandonada a su suerte. Los soldados que la custodiaban fueron retirados. Los fondos para su mantenimiento desaparecieron. Durante gran parte del siglo XX, la muralla fue saqueada por la población local, que utilizaba sus piedras y ladrillos para construir casas, graneros y caminos. En algunas regiones se estima que hasta un 30% de la muralla original fue desmantelada de esta manera. El símbolo se convertía en material de construcción, en un recurso más para la supervivencia cotidiana.
Solo cuando el nuevo gobierno comunista, después de 1949, comenzó a consolidar su control y a buscar símbolos de unidad nacional, la Gran Muralla recuperó parte de su estatus. Se iniciaron proyectos de restauración selectiva, especialmente en los tramos cercanos a Pekín, que fueron transformados en atracciones turísticas. La muralla, que durante siglos había sido una carga, un lugar de sufrimiento y un recordatorio de la opresión estatal, empezó a ser reimaginada como un monumento a la grandeza cultural china. El discurso oficial cambió. Ya no se hablaba tanto de los trabajadores que murieron en su construcción, sino de la sabiduría ancestral y la resistencia del pueblo chino. Esa transformación, de tumba a templo, de carga a orgullo, es uno de los giros narrativos más fascinantes de la historia de la Gran Muralla, y nos lleva directamente a las preguntas que planteamos al inicio. ¿Por qué hoy la recorremos como atracción turística sin pensar demasiado en todo lo que implicó mantenerla durante generaciones? ¿Cómo pasamos de verla como un símbolo de opresión a verla como un símbolo de identidad nacional? La respuesta no es simple. Tiene que ver con la distancia del tiempo, con la forma en que las sociedades eligen recordar y olvidar su pasado, y con la poderosa capacidad de la arquitectura para trascender su origen y adquirir nuevos significados para las generaciones futuras. La muralla de piedra que pisamos hoy, restaurada y limpia, es físicamente la misma que construyeron los Ming, pero el relato que contamos sobre ella ha cambiado por completo. Ya no hablamos de los cientos de miles de hombres que murieron de frío, hambre y agotamiento en sus laderas. Hablamos de la epopeya constructiva y de la visión estratégica de los emperadores. Ese cambio de narrativa no es exclusivo de China. Ocurre con todas las grandes obras del mundo antiguo: las pirámides de Egipto, los acueductos romanos, las catedrales góticas europeas. Todas fueron levantadas con sistemas de trabajo que hoy nos parecen explotadores, pero que en su contexto eran considerados normales. Y todas, con el tiempo, han sido despojadas en gran medida de ese contexto humano y convertidas en puros objetos de admiración estética o nacionalista. La Gran Muralla, en ese sentido, es un espejo perfecto de esa tensión. Nos muestra cómo una creación humana, por terrible que sea su proceso de gestación, puede sobrevivir a sus creadores y convertirse en algo más grande, más complejo y más ambiguo de lo que nunca imaginaron quienes la levantaron con sus propias manos, en silencio, bajo un cielo que debía parecerles infinitamente hostil. Y es precisamente esa paradoja la que nos lleva a reflexionar sobre algo que pocas veces se menciona cuando hablamos de la Gran Muralla. Porque la muralla no fue solo una estructura física. Fue también una idea, un concepto que moldeó la forma en que China se entendió a sí misma durante siglos. La línea que separaba el mundo civilizado del mundo bárbaro, el interior del exterior, lo conocido de lo desconocido. Y esa línea, esa frontera mental, tuvo consecuencias que fueron mucho más allá de lo militar. Pensemos por un momento en lo que significaba vivir al norte de la muralla. Para los pueblos nómadas que habitaban las estepas, el muro no era simplemente un obstáculo físico. Era un mensaje que decía, con toda la contundencia de la piedra y el ladrillo, que ellos no pertenecían al mundo que había al otro lado, que sus costumbres, su forma de vida, su cultura, eran consideradas inferiores o peligrosas por el imperio que se escondía detrás de esos muros. Y esa percepción,
esa división entre los de dentro y los de fuera, alimentó durante siglos un ciclo de desconfianza, conflicto y violencia que marcó profundamente la historia de Asia Oriental. Pero volvamos a la muralla como estructura física, porque hay aspectos de su construcción que merecen ser explorados con más detalle. Uno de los elementos más fascinantes de la ingeniería de la muralla Ming es el mortero, que se utilizó para unir los ladrillos en muchos de sus tramos más importantes. Durante mucho tiempo, los investigadores se preguntaron cómo era posible que una estructura de ladrillo construida hace más de 500 años pudiera mantenerse en pie con tanta solidez, resistiendo terremotos, lluvias torrenciales y siglos de abandono. La respuesta llegó hace relativamente pocos años, cuando un equipo de científicos chinos analizó muestras del mortero utilizado en varios tramos de la muralla Ming y descubrió algo sorprendente. El mortero contenía arroz glutinoso. Sí, arroz. Los constructores de la dinastía Ming habían desarrollado una mezcla que combinaba cal apagada con una pasta elaborada a partir de arroz pegajoso, creando un compuesto que resultaba extraordinariamente resistente y flexible al mismo tiempo. Este mortero de arroz era capaz de soportar variaciones extremas de temperatura sin agrietarse, lo que explica por qué tantos tramos de la muralla Ming han sobrevivido en condiciones relativamente buenas hasta nuestros días. Ahora bien, pensemos en lo que esto implica desde una perspectiva humana. En una época en la que el arroz era un alimento básico para millones de personas, una parte significativa de la producción se destinaba a la fabricación de mortero para la muralla. Es difícil calcular con exactitud cuánto arroz se utilizó en total, pero algunos investigadores han sugerido que las cantidades debieron de ser enormes, especialmente en los tramos más largos y más altos de la construcción. En un país donde las hambrunas eran frecuentes y donde la diferencia entre una buena cosecha y una mala podía significar la vida o la muerte para comunidades enteras, el desvío de alimentos hacia un proyecto de construcción militar plantea preguntas incómodas que la historia oficial rara vez aborda. ¿Cuántas personas pudieron haber pasado hambre para que la muralla tuviera un mortero más resistente? ¿Cuántas familias campesinas vieron reducidas sus reservas de grano porque el Estado necesitaba arroz para mezclar con la cal? No tenemos cifras concretas y sería irresponsable inventarlas. Pero la pregunta queda ahí, flotando en el aire como tantas otras preguntas que rodean la historia de esta construcción. Otro aspecto que merece atención es el sistema de torres de vigilancia que la dinastía Ming perfeccionó hasta convertirlo en una red de comunicación militar de una eficacia notable. A lo largo de toda la muralla se construyeron miles de torres, separadas entre sí por distancias que variaban según el terreno, pero que generalmente oscilaban entre los 500 metros y los pocos kilómetros. Cada torre cumplía una función específica dentro del sistema defensivo. Algunas eran puestos de observación pura, desde los cuales los vigías escudriñaban el horizonte en busca de movimientos sospechosos. Otras eran almacenes de armas y suministros, y otras funcionaban como cuarteles donde los soldados dormían, comían y esperaban. El sistema de señales de humo y fuego, que se utilizaba para transmitir alertas a lo largo de la muralla, era de una sofisticación que a menudo sorprende a quienes lo estudian por primera vez. Dependiendo del número de columnas de humo que se encendían, los puestos de mando podían saber no solo que había una amenaza, sino también su magnitud aproximada. Una columna de humo
significaba un grupo pequeño de jinetes. 2 columnas indicaban una fuerza mayor. 3 columnas señalaban un ejército en toda regla. Y 4 o más columnas significaban una invasión a gran escala que requería la movilización inmediata de todas las fuerzas disponibles. Este sistema permitía que una alerta generada en un punto remoto de la frontera llegara a la capital en cuestión de horas, recorriendo cientos de kilómetros a una velocidad que para la época resultaba casi milagrosa. Era, en esencia, un sistema de telecomunicaciones primitivo, pero extraordinariamente eficaz, basado en algo tan simple como el fuego y el humo. Pero vivir en esas torres no era, ni mucho menos, una experiencia agradable. Los soldados destinados a los puestos más remotos de la muralla pasaban meses, y en algunos casos años, sin regresar a sus hogares. La soledad era una compañera constante. El aburrimiento, interrumpido solo por el miedo a un ataque repentino, marcaba los días de estos hombres que vivían en el borde mismo del imperio, en la frontera entre 2 mundos que se miraban con desconfianza mutua. Los registros históricos que se han conservado de estas guarniciones pintan un cuadro que resulta conmovedor por su humanidad. Hay documentos que hablan de soldados que cultivaban pequeños huertos junto a las torres para complementar las raciones que les enviaban desde el sur. Otros mencionan la cría de animales domésticos, gallinas y cabras principalmente, que proporcionaban huevos y leche a unas guarniciones que con frecuencia estaban mal abastecidas. Y hay también registros de disputas entre soldados por cuestiones tan mundanas como el reparto de la leña o el turno de guardia nocturna. Conflictos que revelan la tensión acumulada de vivir durante largos periodos en condiciones de aislamiento extremo. Algunos historiadores han señalado que la tasa de deserción en las guarniciones de la muralla era significativamente alta, especialmente en los puestos más alejados de las ciudades principales. Los soldados que huían se enfrentaban a castigos durísimos si eran capturados. Pero aún así, muchos preferían arriesgarse a ser atrapados antes que continuar soportando las condiciones de vida en la frontera. Este dato, por sí solo, nos dice mucho sobre la dureza de la existencia en la muralla. Y luego estaban las familias, porque detrás de cada soldado destinado a la muralla, detrás de cada trabajador reclutado para las obras, había una familia que se quedaba atrás. Esposas que tenían que cultivar solas las tierras, hijos que crecían sin conocer a sus padres, ancianos que dependían de unos hijos que ya no estaban. La muralla no solo consumía las vidas de quienes la construían y la defendían, sino que también vaciaba las comunidades de las que provenían esas personas, dejando pueblos enteros sin la fuerza de trabajo necesaria para sobrevivir. Existe una leyenda china muy antigua, probablemente una de las más conocidas del folclore popular, que encapsula todo este dolor de una forma que resulta desgarradora en su sencillez. Es la historia de Meng Jiangnu, una mujer cuyo esposo fue reclutado para trabajar en la construcción de la muralla durante la dinastía Qin. Según la leyenda, Meng Jiangnu esperó durante meses a que su marido regresara. Pero las noticias nunca llegaron. Finalmente, decidió emprender el viaje hasta la muralla para buscarlo ella misma, caminando durante días y noches a través de montañas y desiertos. Cuando llegó a la muralla, descubrió que su esposo había muerto durante las obras y que su cuerpo había sido enterrado dentro del propio muro. La leyenda cuenta que Meng Jiangnu lloró con tanta intensidad y durante tanto tiempo que sus lágrimas derribaron un tramo entero de la muralla, revelando los huesos de su marido y de muchos otros trabajadores
que habían corrido la misma suerte. Es, por supuesto, una leyenda. No hay evidencia histórica de que los hechos ocurrieran exactamente así. Pero como ocurre con tantas leyendas populares, su valor no reside en su veracidad literal, sino en la verdad emocional que transmite. La historia de Meng Jiannu es el grito de dolor de todas las familias que perdieron a alguien en la construcción de la muralla. Es la voz de todas las esposas que esperaron en vano, de todos los hijos que nunca conocieron a sus padres, de todas las madres que enterraron su esperanza junto con la noticia de la muerte de un hijo en un lugar remoto del norte. Y esa leyenda ha sobrevivido durante más de 2000 años. Se ha contado de generación en generación. Se ha adaptado al teatro, a la ópera, a la literatura y más recientemente al cine y la televisión. Su persistencia en la memoria colectiva china sugiere que la historia de la muralla nunca fue, para el pueblo chino, simplemente una historia de grandeza imperial. Siempre fue también una historia de pérdida, de sacrificio y de un dolor que no se puede medir en kilómetros ni en toneladas de piedra. La muralla, vista desde esta perspectiva, adquiere un significado completamente diferente al que le otorgan las guías turísticas. No es solo una maravilla de la ingeniería, es también un monumento al sufrimiento humano, una cicatriz que recorre el paisaje chino como recordatorio de lo que una civilización fue capaz de exigir a sus ciudadanos en nombre de la seguridad y el poder. Pero sería injusto reducir la historia de la muralla únicamente a su dimensión trágica, porque la muralla también fue, durante siglos, un espacio de intercambio y de encuentro. A lo largo de sus puertas y pasos, se establecieron mercados donde los comerciantes chinos y los nómadas del norte intercambiaban productos. Seda, té y porcelana fluían hacia el norte, mientras que caballos, pieles y productos lácteos viajaban hacia el sur. Estos mercados fronterizos fueron, en muchos periodos, la principal fuente de contacto pacífico entre dos mundos, que de otro modo solo se conocían a través de la guerra. Los pasos de la muralla, esos puntos donde el muro se abría para permitir el tránsito controlado de personas y mercancías, se convirtieron con el tiempo en pequeñas ciudades que bullían de actividad comercial. El paso de Yuyongguan, al norte de Pekín, es uno de los ejemplos más conocidos. Durante la dinastía Ming, este paso funcionaba como una aduana militar donde se inspeccionaba todo lo que entraba y salía del imperio. Pero también era un lugar donde se podían escuchar decenas de lenguas diferentes, donde los olores de las cocinas nómadas se mezclaban con los aromas de la gastronomía china, y donde las culturas se encontraban en un espacio que paradójicamente había sido diseñado para separarlas. Esta dualidad es quizá lo más fascinante de la muralla. Fue construida para dividir, pero terminó conectando. Fue levantada para excluir, pero acabó creando puntos de encuentro. Fue pensada como una barrera infranqueable, pero con el tiempo se convirtió en una membrana permeable a través de la cual fluían ideas, productos y personas en ambas direcciones. ¿Puede una estructura cambiar de significado con el paso del tiempo? ¿Puede un muro que fue concebido como instrumento de guerra convertirse en un símbolo de algo completamente distinto? Estas son preguntas que la Gran Muralla plantea con una fuerza que pocas otras construcciones en el mundo pueden igualar. Y es precisamente esa capacidad de transformación la que nos lleva al capítulo final de esta historia, el capítulo que estamos viviendo ahora mismo, en el que la muralla ha dejado de ser una fortificación militar para convertirse en algo completamente diferente. Algo que tiene que ver con la memoria, con la identidad
y con la forma en que una civilización decide recordar su propio pasado. Hoy, la Gran Muralla China es muchas cosas al mismo tiempo. Es un destino turístico que recibe millones de visitantes cada año. Es un símbolo nacional que aparece en billetes, sellos postales y documentos oficiales. Es un icono cultural que representa a China ante el resto del mundo. Y es también un problema de conservación que preocupa a arqueólogos, historiadores y autoridades por igual. Pero quizá, por encima de todo, la muralla es un espejo en el que cada generación se mira y ve algo diferente. Cuando los primeros turistas occidentales comenzaron a visitar la muralla de forma regular, a mediados del siglo XX, lo que veían era sobre todo una proeza arquitectónica. Se maravillaban ante la extensión del muro, ante la solidez de sus torres, ante la audacia de una civilización que había sido capaz de construir algo semejante con los medios limitados de su época. Las fotografías de aquellos años muestran a viajeros sonrientes posando sobre los muros con una expresión de asombro genuino, como si estuvieran ante una de las pocas cosas en el mundo que superaban cualquier expectativa previa. Con el paso de las décadas, sin embargo, la mirada fue cambiando. A medida que los estudios históricos profundizaban en las condiciones de construcción de la muralla, a medida que los arqueólogos desenterraban restos humanos en las inmediaciones de ciertos tramos, y a medida que las voces de los historiadores chinos comenzaban a contar la historia desde una perspectiva menos triunfalista, el relato empezó a adquirir matices que antes no estaban presentes. Hoy en día, caminar por la Gran Muralla es una experiencia que puede ser profundamente ambivalente si uno se detiene a pensar en lo que tiene bajo los pies. Los tramos más visitados, como el de Badaling, situado a unos 70 kilómetros al noroeste de Pekín, han sido restaurados y acondicionados para el turismo de masas. Hay escaleras con barandillas, tiendas de recuerdos, teleféricos y hasta un tren que lleva a los visitantes desde el aparcamiento hasta la base del muro. En temporada alta, estos tramos pueden llegar a recibir decenas de miles de personas en un solo día, creando aglomeraciones que transforman la experiencia de caminar por la muralla en algo más parecido a recorrer un centro comercial que a visitar un monumento histórico. Pero si uno se aleja de los tramos turísticos y se adentra en los sectores menos conocidos, la experiencia cambia por completo. Hay tramos de la muralla que permanecen en estado de ruina, abandonados desde hace siglos, cubiertos de vegetación y erosionados por el viento y la lluvia, hasta el punto de ser apenas reconocibles. En estos lugares, la muralla recupera algo de su carácter original, esa sensación de soledad y desolación que debieron de experimentar los soldados y trabajadores que vivieron junto a ella durante siglos. Caminar por uno de estos tramos abandonados es una experiencia que difícilmente se olvida. El silencio es casi absoluto. No hay turistas, no hay vendedores ambulantes, no hay carteles informativos. Solo el muro, la montaña y el cielo. Y en ese silencio es posible sentir algo que se parece mucho a la presencia de quienes estuvieron allí antes. No de forma sobrenatural ni misteriosa, sino de una forma mucho más sencilla y humana. La presencia de las manos que colocaron cada piedra, de los pies que recorrieron cada tramo, de las voces que resonaron entre esas paredes cuando el viento soplaba con la misma fuerza con la que sopla ahora. Los problemas de conservación que enfrenta la muralla son enormes y complejos. Según informes publicados por la Sociedad de la Gran Muralla China, una organización dedicada a la preservación del monumento, se estima que aproximadamente un 30% de la muralla construida durante la dinastía Ming ha desaparecido
o se encuentra en un estado de deterioro tan avanzado que resulta prácticamente irrecuperable. Las causas son múltiples y variadas. La erosión natural, por supuesto, es una de ellas. Pero también lo son la actividad humana, la construcción de carreteras y vías de tren que han cortado tramos enteros, la extracción de ladrillos por parte de aldeanos que durante décadas utilizaron la muralla como cantera gratuita para construir sus propias casas. Y más recientemente, el vandalismo de algunos visitantes que graban sus nombres en los muros o arrancan fragmentos como recuerdo. Esta última práctica es particularmente dolorosa desde una perspectiva histórica. Cada ladrillo que se arranca de la muralla es un ladrillo que fue colocado allí por alguien hace 500 años, en condiciones que ya hemos descrito. Arrancar ese ladrillo no es simplemente dañar un monumento. Es borrar un fragmento de la memoria de las personas que lo pusieron ahí, de las manos que lo moldearon, del sudor que lo impregnó y del esfuerzo sobrehumano que supuso transportarlo hasta ese lugar. Las autoridades chinas han implementado diversas medidas para proteger la muralla, incluyendo leyes que prohíben la extracción de materiales y multas para quienes dañen la estructura. Pero la extensión del monumento hace que la vigilancia efectiva sea prácticamente imposible. No se puede poner un guardia en cada kilómetro de un muro que se extiende durante más de 21.000 kilómetros a través de algunas de las regiones más remotas e inaccesibles de China. Y aquí surge una pregunta que no tiene respuesta fácil. ¿A quién pertenece realmente la Gran Muralla? ¿Al Estado chino, que la administra y la protege como patrimonio nacional? ¿A la humanidad entera, que la ha reconocido como patrimonio de la humanidad? ¿O a las millones de personas anónimas que la construyeron con sus propias manos y que nunca recibieron reconocimiento alguno por ello? Es una pregunta incómoda, pero es una pregunta que merece ser planteada. Porque cuando hablamos de la Gran Muralla como una maravilla del mundo, como uno de los logros más impresionantes de la civilización humana, tendemos a olvidar que ese logro no fue el resultado de la genialidad de un solo hombre, ni de la visión de una sola dinastía. Fue el resultado del trabajo acumulado de millones de personas a lo largo de más de 2000 años. Campesinos, soldados, prisioneros, artesanos, ingenieros, cocineros, médicos, herreros, carpinteros y tantos otros cuyas vidas se consumieron en el esfuerzo de levantar y mantener esta estructura imposible. Y es probable que la inmensa mayoría de esas personas nunca supieran exactamente para qué servía lo que estaban construyendo. Para el campesino reclutado en una provincia del sur y enviado a la frontera norte, la muralla no era un símbolo de la grandeza imperial. Era simplemente el lugar donde iba a trabajar, hasta que su cuerpo no pudiera más, o hasta que el emperador decidiera que ya había cumplido con su obligación. Para el soldado destinado a una torre de vigilancia en medio del desierto, la muralla no era una maravilla arquitectónica, era su prisión, el horizonte de su existencia durante meses o años de soledad. Todo esto no invalida la admiración que podamos sentir ante la muralla. No se trata de elegir entre la admiración y la compasión, entre celebrar la grandeza y reconocer el sufrimiento. Se trata de ser capaces de sostener ambas cosas al mismo tiempo, de mirar la muralla con ojos que vean tanto su belleza como su dolor, tanto su magnificencia como su coste humano. Hay un proverbio chino que dice que quien no ha subido a la Gran Muralla no es un verdadero hombre. Es un dicho popular que se repite con frecuencia y que incluso aparece en carteles y camisetas de recuerdo en los tramos turísticos. Pero si lo pensamos con calma,
Ese proverbio contiene una verdad más profunda de lo que parece. Porque subir a la muralla, realmente subir a ella, no es solo una cuestión de poner un pie sobre sus escalones y hacerse una fotografía. Es también una cuestión de ser capaz de mirar hacia abajo y preguntarse quiénes fueron los que estuvieron allí antes, qué sintieron, qué pensaron, qué esperaron. La gran muralla ha sobrevivido a todos los emperadores que la ordenaron construir. Ha sobrevivido a todas las dinastías que la ampliaron y repararon. Ha sobrevivido a las invasiones que intentó detener y a los siglos de abandono que siguieron. Ha sobrevivido a terremotos, inundaciones, guerras civiles y revoluciones. Y seguirá ahí, probablemente, mucho después de que nosotros hayamos desaparecido. Pero las personas que la construyeron no sobrevivieron. Sus nombres se perdieron. Sus historias se olvidaron. Sus cuerpos se descompusieron en la tierra que rodea los cimientos del muro, o quizá dentro de los propios cimientos, como sugieren algunas tradiciones. Lo único que queda de ellos es la propia muralla, esa línea interminable de piedra y ladrillo que serpentea por el paisaje chino como una cicatriz que se niega a desaparecer. Y quizá sea eso lo más importante que podemos llevarnos de esta historia. No los datos sobre su longitud, ni las fechas de su construcción, ni los nombres de los emperadores que la encargaron. Lo más importante es recordar que detrás de cada gran obra humana hay personas que la hicieron posible, personas que en la mayoría de los casos no eligieron participar, personas cuyo sacrificio hizo posible lo que hoy admiramos desde la comodidad de nuestras pantallas o desde la seguridad de un sendero turístico bien señalizado. Las casas sobreviven a las personas. Los muros sobreviven a quienes los levantan. Y los monumentos sobreviven a las civilizaciones que los crean. Quizá por eso nos fascinan tanto las grandes construcciones del pasado. No solo por su belleza o por su escala, sino porque nos recuerdan, con una claridad que a veces resulta incómoda, lo efímero que es todo lo demás. Los imperios caen, las dinastías se extinguen, los nombres se borran de la memoria. Pero la piedra permanece. Y con ella permanece también la pregunta de si el precio que se pagó por colocarla ahí fue justo, necesario o simplemente inevitable. La Gran Muralla no fue un monstruo ni una víctima. Fue el resultado de una época, de una forma de entender el poder, la defensa y el legado. Fue la respuesta que varias civilizaciones dieron a lo largo de más de 2 milenios a una pregunta que todas las sociedades humanas se han planteado en algún momento. ¿Cómo nos protegemos de lo que hay ahí fuera? ¿Cómo garantizamos la supervivencia de lo que hemos construido? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para sentirnos seguros? Las respuestas que cada época dio a esas preguntas están escritas en la piedra de la muralla. Y nosotros, desde nuestra distancia temporal, solo podemos leerlas con humildad, con respeto y con la conciencia de que la historia nunca es tan simple como parece desde lejos. Hoy caminamos por estos muros con calma, sin pensar demasiado en que durante siglos fueron una carga constante para quienes vivieron junto a ellos. Sacamos fotografías, compramos recuerdos y volvemos a casa con la sensación de haber tocado algo grande, algo que nos conecta con el pasado de una forma que pocas experiencias pueden igualar. Y está bien que así sea. Pero quizá, la próxima vez que veamos una imagen de la Gran Muralla, podamos dedicar un momento de silencio a todas las personas que hicieron posible que esa imagen existiera. Un momento para recordar que la grandeza, cuando se mide en piedra, casi siempre tiene un precio que se paga en vidas humanas.
Gracias por acompañarnos. Descansa.